Empezamos. O regáleme un minutico, perdón. Un minutico y ya vuelvo. ¿Listo? Listo, excúsenme, por favor. Bien. Primero que todo, mencionar para todos, o preguntarles más bien, si ustedes ya tienen todos acceso a la plataforma Moodle, que es la plataforma donde se comparte, por decirlo de alguna forma, el material académico, o para ser más preciso, ¿alguien ya ha podido acceder a esa plataforma? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien. ¿Alguien no? Levante la manita quien no tenga todavía acceso a Moodle. Profe, yo pues no tengo Moodle, pero no me aparece álgebra lineal ahí. Listo. ¿Tú buscaste dentro de tus cursos el que se llama ALL4 raya MAT? ¿En los cursos en Moodle o en Sí, dónde? sí, en Moodle. O sea, ahí aparece una ventanita para ver todos los cursos que tú estás viendo y ahí debería aparecer ALL4 raya MAT. Sí, profe, pues yo verifiqué y no. O sea, Mm, es que hay varias materias que no me aparecen todavía, pero álgebra es una de las que no me aparece, profe. Listo. Bien. Yo espero que eso se esté solucionando en el transcurso de esta semana. Igual, porfa, ahorita de pronto en mitad de clase, que yo hago una pequeña pausa, me escribes tus datos, si quieres en el chat, para yo ir recolectando como esa información de quién falta, a ver si hay algo que yo pueda hacer como para incluirte ahí, o si no, pues por lo menos para ir comunicando la situación. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Gracias. Profe, en mi caso, a mí me tocó inscribir la materia en Escolaris, sale el código de Moodle, Sí. entonces se coloca el nombre de la materia, de la asignatura en Moodle, y con el código que lanza Escolaris se puede inscribir la materia para que aparezca en plataforma. Ah, perfecto. O sea, eso lo puede hacer ella misma, mejor dicho. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, señor. Sí, Ah, bueno, señor. entonces ahorita dado caso hablamos bien de las indicaciones de eso para que aquellos que tengan problemas todavía con eso puedan hacerlo. Hago el comentario porque ahí en la plataforma, esta tarde, de pronto si habían entrado antes no lo habían visto, pero esta tarde ya actualicé el Moodle para el álgebra para este curso de este semestre y ahí aparece el enlace a la grabación de la clase anterior. De todas formas, voy aquí a compartirlo en el chat como para que aquellos que no pudieron asistir o que no estaban inscritos para la clase anterior, pues tengan la oportunidad de ver ese video, porque es muy importante
porque ahí fue donde expliqué todo lo correspondiente a la metodología del curso, a la forma en que se va a evaluar. Entonces, sí les pido por favor que aquellos que no hayan venido, e incluso aquellos que hayan venido, pero de repente se hayan perdido algún pedazo de la sesión, vean el video. Ahí en el chat está, y de todas formas en la plataforma de Moodle se encuentra el enlace a ese video de la clase pasada. Eso como lo primero que les quería como comentar. Lo segundo es que, pues ahorita, muy seguramente por el inicio de semestre, porque pues todavía se están ajustando algunas cosas, todavía hay como ciertos detallitos con respecto a las inscripciones, a los listados. Se está presentando el fenómeno de que hay mucho estudiante que está inscrito, pero no me aparece en el listado. No sé qué será. Ya consulté, ya trasladé eso a decanatura y pues dijeron que están averiguando qué es lo que pasa. Entonces, yo les pido por favor tener paciencia con respecto a esos procesos. Igual, pues si cualquier persona se inscribe al curso, pues ahí en Escolaris aparece el enlace a las reuniones. Entonces puede acceder incluso si no está en lista. Ahorita voy a leer la lista que tengo a día de hoy para que me comenten si alguien falta e ir clarificando y corrigiendo eso. Mejor dicho, tengan paciencia con respecto a todos estos procesos, porque todo está en ajuste. Igual de todas formas, pues siempre vamos a tener como recursos para solventar cualquier inconveniente. Van a tener las grabaciones de las clases, vamos a tener espacios para ir revisando lo que se ha discutido, como para que ustedes no se vean afectados por estas dificultades administrativas. No sé si alguien tenga algo que comentar con respecto a alguna dificultad antes de que haga la lectura del listado y antes de que empiece con mi exposición del día de hoy. Levante la manita si alguien quiere como comentar algo. Dime, Hernán. Buenas noches para todos. Profe, yo tengo todavía una tareita por hacer que obtenemos, no sé, ¿Qué, la perdón? conformación pues, de trabajo. Dime, perdón. ¿Una qué? La conformación, la conformación de los grupos de trabajo. ¿Qué problemita tienes con eso? No hemos podido, o en mi caso no estoy integrado en ningún grupo de trabajo. Pero pues yo Entonces, todavía hay placito para eso, o sea, todavía hay placito para que encuentres, o es muy complicado, muy complicado de encontrar, o sea, no te has podido relacionar con nadie. pues yo creo que más de uno todavía no tiene grupo de trabajo. A ver si nos regala tiempito para cuadrar estos grupos. Listo. Sí, o sea, miren, o sea, aquí deja el mensaje él, para que vayan mirando, personas que están todavía sin conectar, mira que por ejemplo ahí aparece alguien, irán apareciendo y si de aquí a la próxima semana todavía hay problemitas con los grupos, pues entonces yo trato como de ir formando de acuerdo a lo que quede. ¿Listo, Hernán? Gracias, profe. No, a ti. ¿Alguien más iba a comentar algo? ¿Quién va? Jonathan, cuéntame. Profesor, ¿con usted hay algún inconveniente si encendemos o apagamos la cámara? No, o sea, de hecho yo no les exijo que prendan la cámara, nunca. Muchas gracias, profe. Listo. No, o sea, pues, o sea, en principio sería deseable que pudiéramos vernos, pero es que comúnmente pasa, pues yo tampoco prendo la mía, porque muchas veces pasa que cuando prendemos las cámaras como que se afecta toda la conexión y pues empieza a hacerse como lenta. Entonces yo no tengo problema con la cámara. No sé si eventualmente, de pronto en algún momento, como porque nos conozcamos y eso, le digo a alguien, no, yo prende la cámara para poder verte, pero pues en general no. Y pues si no pueden prenderla, pues eso no va a ser un inconveniente determinante. ¿Listo, Jonathan? Sí, señor, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más tenía algún comentario?
¿cierto? Entonces, no sé, Vanessa, Sí, profe, buenas noches. buenas noches. Profe, una pregunta acerca, es que yo no soy de la clase pasada, acerca de lo que comentaba mi compañero, de qué se trata lo de los grupos y eso. Pues, o sea, lo que les decía hace un rato, tienen que mirar el video para adelantarse, pero la idea es que durante el semestre van a estar haciendo trabajitos en grupo. Entonces tienen que conformar unos grupos, mínimo de 3, máximo de 4 estudiantes para esos trabajitos. Esa es la idea. Pero igual cuando revises el video, ahí explico como con más detalle. Pues son unos detallitos pequeños que tiene la conformación de esos grupos. Ah, ok. Pero esa es la idea. Igual, o sea, igual, pues yo no estoy pidiendo los grupos para hoy, ni para mañana, ni para la próxima clase. Simplemente les digo, vayan buscando 2 o 3 compañeritos con los cuales trabajar para ir organizando esos grupos para que cuando llegue la primera actividad en grupo, pues nosotros tengamos ya los grupos conformados. ¿Listo? Esa es como la idea para todos aquellos. Axel. Profe, pues no sé si de pronto nos regalas unos 5 minutos y conformamos de antemano los grupos de una vez y con eso nos relacionamos todos en este instante. O si quieres te lo regalo a mitad de clase, que yo lo que les digo, yo hago una pausa por ahí a las 9, 9:05, 9:10. Entonces en esa pausita, si quieres les regalo el espacio para que puedan conformarlos, si les parece. No, por mí estaría perfecto y con eso entre todos organizamos los grupos y hacemos esa pausa y no interferimos la clase. Perfecto. Sí, perfecto. Como por arrancar, como por ir arrancando, igual tengo que hacerlo de la lectura del listado, me excusan todos que como que se demore tanto el arranque, pero es que en estas primeras clases toca estar organizando, revisando, mirando las cosas para poder como ir ajustando. Entonces, por eso es que me he demorado como un poquitico en arrancar el día de hoy. La idea es que con el tiempo sea como ya todo arreglado, podamos entrar de lleno, de una vez a la temática. No sé, ¿alguien más? Igual creo que alguien había conformado un grupo de WhatsApp por ahí. No sé cómo les fue con esa experiencia del grupo de WhatsApp, si realmente como que les fue útil para ese proceso, si quieran compartir el grupo de WhatsApp con los que acaban de llegar. Hay como, digamos que hay recursos para hacerlo y pues lo que les digo, no es que sea para hoy, que les digo hoy me tienen que entregar los grupos de trabajo porque es que hoy vamos a hacer un trabajo. No, toca darle tiempo, porque esto tiene siempre ajuste. Entonces, a la pausa de la mitad, en esa pausita, ustedes pueden ir conversando, discutiendo, organizándose y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Bien. Jonathan, ¿fue que se te quedó levantada la manita o tienes otra pregunta? Ah, listo, pues. Bien. Entonces, voy con el listado. Voy a leer el listado que tengo a día de hoy, los que aparecen en escolares, para ver quién todavía tiene problemas con que no aparezca. Lo leo rápidamente, como para que ustedes puedan escuchar y mirar si están o no están. Alvarado Martínez Edgar Yesid. Álvarez. No hay necesidad que me respondas presente. O sea, como por agilizar, simplemente lo leo y entonces ustedes van mirando si están o no están. ¿Listo? Pero gracias, Edgar. Álvarez Arias Elkin Leonel. Aranda Moreno Hernán Javier, Bader Mayorga Amir Yamal, Puritica Medina Jonathan Steven, Ante Martínez Diego Alberto, Castillo Casas Axel David, Chaparro Ruiz Daisy Tatiana, Corredor Vera Daniel Felipe, Duarte Cárdenas Julia Andrea, Gaitán Costa Juan Felipe, Gómez Piñeros Juliana Hasblady, González López Johan Sebastián, Hernández Páez, Laura Cristina, Llanos Betancourt, Dani Steven, Mejía López, Juana Melisa, Mora Campiño, Nelly Dinet, Navia Bolaños, Cristian Camilo, Osorio Higuera, Cristian David, Ramos Hernández, Paula Geraldine, Rivera Guerrero, Vanessa, Rodríguez Calderón, Karen Sofía, Ruiz Gómez Anderson, Saavedra Cojo, Julián Felipe, Sandoval Naranjo, David Vicente,
Solano Carrero Ana María, Villamizar Sierra Catalina, Zambrano Castro Juan David, Zuluaga Ramos Diego Alejandro. Levante la manita quien no nombré. Listo. Deirson y Evelyn. ¿Ustedes ya se inscribieron? ¿Ya se matricularon en escolar y les aparece esta materia? Sí, 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 profesor. Entonces son problemas lo que les mencionaba, que aparecen a ratos que no están en el listado, pero que, o sea, desde que tengan el registro en Escolaris, están matriculados. Igual, con lo que les digo, ahorita a mitad de clase, les pido como el reporte de sus nombres para ir consultando a ver qué está pasando con esa situación, porque se está presentando en muchos cursos, honestamente, que hay estudiantes que dicen yo estoy matriculado y no aparecen en el listado. Entonces, pues seguramente es un problema de informática que seguramente eso se solucionará pronto, pronto, pronto. ¿Listo? Entonces, ahorita a Deirson y a Evelyn les pregunto como los datos completos para revisar. Ahorita más tarde, en el intermedio, como para no interferir con la exposición, que va a arrancar ya porque ya estamos bastante colgaditos con eso. A no ser que alguien tenga alguna pregunta o comentario que hacer. Bien, entonces voy a arrancar ahora sí con la temática. Para los que vinieron la clase pasada y pues para los que hayan visto el video y para los que van a ver el video, yo les presentaba cierta descripción que también está en el sílabus, que también está en Moodle. Cuando accedan a Moodle van a ver el sílabus. Pero acá les muestro de una manera como más concreta los contenidos que vamos a desarrollar. Y los contenidos o las temáticas centrales, como los grandes bloques, son estos tres: sistemas de ecuaciones lineales, matrices y vectores. Y entonces hoy vamos a arrancar a describir las ideas básicas de lo que es un sistema de ecuaciones lineales y ciertos procesos básicos para solucionar esos sistemas. Entonces, hoy es como, digamos que nuestra primera aproximación en clase. De pronto algunos de ustedes los han visto en otro lado, pero en clase o en la universidad, esta es la primera aproximación que tenemos a este tipo de objeto, llamado sistemas de ecuaciones lineales. Si van surgiendo preguntas a medida que transita mi exposición, levantan la manita y yo le daré el uso de la palabra en el momento en que lo vea pertinente. Este trabajo o esta teoría de los sistemas de ecuaciones lineales arranca con la definición de lo que es una ecuación lineal. Y vamos a arrancar hablando de ecuaciones lineales pequeñas. Cuando yo hablo de ecuaciones lineales pequeñas, me refiero a ecuaciones lineales que tienen pocas variables. Y posteriormente iremos agrandando, por decirlo de alguna forma, el tamaño de las ecuaciones y por lo tanto el tamaño de los sistemas para desarrollar una teoría más general de este concepto que nosotros vamos a abordar. Algunas precisiones muy básicas antes de arrancar con esta idea. Cuando uno habla de una ecuación, a lo que uno hace referencia es a una expresión que involucra unas variables e involucra un símbolo de igualdad. Es decir, en cualquier ecuación siempre hay como una o varias variables, eso depende de la ecuación,
que es lo que uno llama las incógnitas, y siempre aparecen dos lados en la ecuación separados por un símbolo de igualdad. En el caso particular de las ecuaciones lineales de dos variables, esas ecuaciones lineales tienen siempre esta forma que estoy sombreando acá. Esa forma a lo que hace referencia es a una ecuación donde hay un símbolo de igualdad, obviamente, donde del lado izquierdo hay una expresión que es un número multiplicado por una variable que yo llamo X, más otro número multiplicado por otra variable que yo llamo Y. Por convención, los nombres de las variables usualmente son estos dos, X y Y. Pero también se pueden utilizar otras letras para representar esas variables. Por ejemplo, cuando uno trabaja en contextos aplicados o en problemas aplicados de estas ecuaciones, el nombre o la letra que uno escoge para las variables depende muchas veces de la aplicación. Por ejemplo, si estas variables representan, qué sé yo, magnitudes o medidas de un objeto geométrico, longitud, largo, ancho, área, lo que sea, comúnmente se utilizan las letras que representan a esas magnitudes. Entonces, si uno habla de longitud, utiliza la letra L. Si uno habla de área, utiliza la letra A. Eso son como cosas muy, muy básicas, ideas muy simples, pero que me permiten como ir identificando las características de este tipo de ecuación. Entonces, en el lado izquierdo hay una expresión de esta forma, donde A y B son números reales, fijos para cada ecuación, es decir, cada ecuación tiene su propio número llamado A y su propio número llamado B, y al lado derecho aparece otro número, también real, que en este contexto se llama o lo llamamos el número C. Entonces, cualquier ecuación que tenga esa forma es lo que llamamos una ecuación lineal de dos incógnitas o dos variables. Es muy importante tener claro desde este momento que cuando yo hablo de que estos números o coeficientes son números reales, yo estoy abriendo la posibilidad de que sean cualquier tipo de número real. Es decir, pueden ser naturales, pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios, puede ser cualquier, números decimales también aparecen. Es decir, estos coeficientes pueden ser de cualquier naturaleza. Por ejemplo, y quiero que miren estas tres ecuaciones. Voy a tratar como de numerarlas para que vean cada ecuación por separado y que se den cuenta de la estructura de este tipo de ecuación. Entonces, la primera ecuación simplemente es 2 por X más 4 por Y igual a 10. En este caso, este numerito que acompaña a la X es 2, el que acompaña a la Y es 4 y el que va después del igual es el número 10. Entonces, esta es una ecuación lineal de dos variables. En el segundo ejemplo, con la variable X aparece un número negativo. Entonces, en este caso, la ecuación es menos 2X más 1 por Y igual a 100. Entonces, esta es otra ecuación lineal y los coeficientes en este caso para la X es el menos 2, para la Y es el 1 y el coeficiente que aparece solito, que es lo que la literatura llamará después o que llamaremos después el término independiente, en este caso es el número 7. Por el momento no le pongo nombres
a este tipo de objeto, por el momento vamos como mirando las ideas intuitivas de este tipo de ecuación. Y en el último ejemplo, en esta ecuación, yo tengo que los coeficientes son números fraccionarios. 1/2 por x más 2/5 por y igual a -1/7. Entonces, estos tres son ejemplos de ecuaciones lineales de dos variables o dos incógnitas. Por el momento son expresiones algebraicas, digamos que sin ningún contexto, sin ningún propósito de representar nada, simplemente son expresiones algebraicas que tienen esas características que hemos descrito anteriormente. No sé si me estoy haciendo entender hasta acá. ¿Sí estoy siendo claro con lo que estoy presentando? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, tengo una pregunta. Dime. En una ecuación pueden haber dos tipos de números. Supongamos que en una ecuación aparezca un fraccionario, pero también un número natural, o sea, un Claro. número... Sí. Sí. O sea, yo podría tener, ya que lo mencionas, por ejemplo, esta ecuación. A ver si me deja. Podría tener esta ecuación. Espera que me deja hacerlo así. 2 por x más 1/3 por y, igual, qué sé yo, a -5, por ejemplo, o a -6. Entonces, eso también es una ecuación lineal de dos variables. Es decir, los coeficientes pueden ser cualquier número real de cualquier naturaleza, cualquiera de ellos. Vale, profe, gracias. Listo, pues. Cuando uno trabaja con cualquier ecuación o con cualquier tipo de ecuación, el verbo que comúnmente se asocia a las ecuaciones es el verbo solucionar o resolver. Es decir, cualquier tipo de ecuación, la actividad esencial que uno hace con ella es tratar de encontrar lo que uno llama una solución o la solución de esa ecuación. Y en el caso de las ecuaciones lineales de dos variables, que es nuestro tema específico el día de hoy, una solución de una ecuación lineal, es decir, de esta o de esta o de esta, es una pareja, es decir, dos números reales que al reemplazar las variables con esos números reales, me equilibra el lado izquierdo y el lado derecho de la correspondiente ecuación. Por decirlo de una manera más concreta, un par de números o una pareja es una solución de una ecuación lineal si cuando yo reemplazo las variables por esos números o por esas parejas, el resultado de la izquierda resulta ser igual a el número que aparece a la derecha. Eso es lo que uno llama una solución de una ecuación lineal de dos variables. Por ejemplo, y voy a ver si puedo mostrarlo todo al mismo tiempo, si yo miro la primera ecuación, esta primera ecuación de acá, esta pareja, la pareja 1,2, es una solución de esa ecuación. Porque cuando yo reemplazo las variables por cada uno de los números de la pareja, el resultado al hacer las operaciones de la izquierda es efectivamente el número que aparece a la derecha. Verbigracia. Si yo tomo 1,2 y lo reemplazo en esta ecuación, a x lo reemplazo por 1
y a y lo reemplazo por 2, es decir, reemplazo ordenadamente cada variable con cada número, la primera variable siempre va a ser x y la segunda variable siempre va a ser y. Esa es como la organización estándar. Entonces aquí me daría 2 por 1 más 4 por 2 y efectivamente eso es igual al número 10 que aparece a la derecha. Entonces, una solución de una ecuación de dos variables, una ecuación lineal de dos variables, es una pareja que hace que se satisfaga la ecuación en el sentido que lo del lado izquierdo me da igual a lo del lado derecho. Miremos otro ejemplo. Miren, aquí está la cuenta. Déjenme traigo esto acá. Vamos a verlo todo en su conjunto. Tal vez esta cuenta me la puedo evitar. Por ejemplo, si yo tengo la segunda ecuación, en este caso la ecuación menos 2x más 1 por y igual a 7, aquí quiero hacer un pequeño comentario, y es que cuando el coeficiente que acompaña alguna de las variables es 1, uno comúnmente no lo escribe, porque como 1 por cualquier cosa da la misma cualquier cosa, 1 por y da y, entonces comúnmente a esta ecuación se le escribiría de esta forma. Menos 2x más y igual a 7. Y entonces, si yo quiero encontrar, o mejor dicho, una solución para esa ecuación, es una pareja que al reemplazarla haga que lo del lado izquierdo sea igual a lo del lado derecho. Y entonces digamos que un ejemplo relativamente rápido de ese proceso es pensar en la pareja 2,11. Porque si yo reemplazo esa pareja en la segunda ecuación, el resultado pues va a dar lo de la izquierda igual a 7. Yo creo o espero que todos estamos de acuerdo en que si yo reemplazo x por 2 y y por 11, el lado izquierdo va a dar 7, que es efectivamente el mismo número que está al lado derecho. Naturalmente, encontrar soluciones de ecuaciones lineales puede ser un ejercicio un poco complejo, porque lo que uno busca a grandes rasgos es tratar de encontrar números o pares de números que vayan cuadrando para que lo de la izquierda me dé igual a lo de la derecha. Precisamente en este curso vamos a ir discutiendo algunos métodos y técnicas para encontrar soluciones para este tipo de ecuaciones. Pero digamos que la idea es buscar esos números que al reemplazarlos en la ecuación me la satisfagan, a que al lado izquierdo dé igual que al lado derecho. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguna preguntita? No, profe, todo muy claro. Listo, pues. Ahora, naturalmente, si yo, por ejemplo, con esta ecuación de acá, les digo, encuéntrenme una solución para esa ecuación, pues el ejercicio resulta ser un poco más complicado. O bueno, resulta ser tan complicado como sea el manejo que uno tiene o la habilidad que uno tiene para encontrar o para cuadrar números. Entonces, si uno tiene mucha habilidad con los números fraccionarios, es muy posible que uno diga rápidamente,
una solución de esta ecuación sería tal número acá y tal número acá, porque cuando yo pongo esos dos números, lo de la izquierda me da igual a el menos un séptimo de la derecha. Pero puede que no. Y entonces nosotros tenemos que empezar a discutir ciertas ideas básicas sobre cómo encontrar soluciones para ese tipo de ecuaciones. Pero cuando la ecuación es relativamente sencilla, uno puede encontrar soluciones de una manera relativamente fácil. Y entonces aquí yo quiero llamar la atención sobre cierta característica particular que tienen las ecuaciones lineales. Cuando uno tiene una ecuación lineal de dos variables, la cantidad de soluciones es muy grande. Es decir, una ecuación lineal de dos variables tiene muchas soluciones. Cuando digo muchas, estoy diciendo infinitas soluciones. Y entonces, comúnmente, cuando uno trabaja con este tipo de ecuación, uno quiere encontrar la mayor cantidad de soluciones posibles para poder determinar o resolver algún problema. No me quiero meter todavía con el tipo de problemas que están relacionados con estos sistemas. Eso lo veremos después, o con estas ecuaciones. Eso lo veremos después. Pero lo importante es llevarse la idea que esas ecuaciones o cada ecuación lineal tienen muchísimas soluciones. Por ejemplo, aparte de la pareja 1,2, nosotros podemos pensar en otras soluciones para esa misma ecuación. Otra solución de las tantas que existen de esta ecuación sería, por ejemplo, a ver si rápidamente se nos ocurre alguna, 3,1. 3,1 sería otra solución para esa ecuación. Porque si yo reemplazo 3 en X y 1 en Y, el lado izquierdo da 10, que efectivamente es lo del lado derecho. Y naturalmente, a cada uno de ustedes en este momento se le puede estar ocurriendo o a cada uno se le puede estar ocurriendo otra solución o soluciones diferentes para esa ecuación lineal. Entonces, las ecuaciones lineales tienen esa característica, o las ecuaciones lineales en dos variables. Y de hecho, en general, cualquier ecuación lineal en cualquier cantidad de variables va a tener infinitas soluciones. Eso tiene un contexto geométrico que discutiremos en detalle después. A veces yo me adelanto un poquito sin profundizar, pero como para que ustedes vayan teniendo un contexto de lo que haremos después o de lo que profundizaremos después. Estas ecuaciones se pueden representar gráficamente. Uno puede hacer la gráfica de estas ecuaciones. Tal vez ustedes han hecho algún ejercicio gráfico de graficar ecuaciones en algún momento y van a darse cuenta que esta ecuación, cuando se grafica o cuando se le hace la gráfica, su gráfica es una línea recta en el plano cartesiano. Precisamente por eso a estas ecuaciones se les llama ecuaciones lineales, porque su gráfica es una línea. Y entonces, todos los puntos que están sobre esa línea son precisamente las soluciones de la correspondiente ecuación lineal. Por eso es que uno puede decir que son infinitas, porque dentro de una línea recta siempre va a haber infinitos puntos. Entonces, esta idea de que una ecuación lineal de dos variables tenga infinitas soluciones tiene un referente gráfico bastante natural. La solución de una ecuación lineal son los puntos que están en la recta que corresponde a la gráfica de esa ecuación. Y ese hecho es muy importante para ciertas aplicaciones que discutiremos después. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? Sí, señor. Muy bien, profe. Señor. Listo.
Es muy posible que todo esto que estoy diciendo ustedes ya lo hayan visto, tal vez en la escuela, tal vez en otro semestre, tal vez en otra institución educativa, y tal vez para ustedes sea como muy tonto y muy sencillo venir a hablar de esto, pero yo tengo la obligación y responsabilidad de hablar de todo esto como si ustedes nunca hubieran visto. O sea, explicarlo desde lo más básico para que después no tengamos problemas cuando entremos a lo más sofisticado, porque esta clase o esta asignatura tiene una cantidad de técnicas muy sofisticadas que exigen entender correctamente la parte básica. Lento pero seguro. Muy bien, profe. Pues yo creo que es como lo mejor. Listo, bien. Este ejercicio no lo vamos a mirar todavía. Este ejercicio todavía no lo vamos a mirar, porque antes de eso quiero hablar detalles algebraicos de este tipo de ecuación. Cuando uno tiene una ecuación lineal de dos variables, y de hecho en general de cualquier cantidad de variables, eso lo generalizaremos después, hay un proceso algebraico con el cual yo no sé qué tan familiarizados estén ustedes, que es lo que se conoce como el proceso de despeje de alguna variable de la ecuación. Cuando uno habla de despejar una variable en una ecuación, a lo que está haciendo referencia es a tratar de dejar solita una de las variables a un lado de la ecuación y que al otro lado no aparezca esa variable que se está despejando. Es un término muy utilizado cuando uno habla de álgebra y de ecuaciones. Despeje esta ecuación, despeje esta otra ecuación, vamos a despejar aquí la variable X, vamos a despejar la variable Y. Es decir, muy seguramente ustedes están familiarizadísimos con este término de lo que es despejar una ecuación. De hecho, creo que yo lo había puesto como uno de los prerequisitos básicos de este curso, pero vamos a mirar cuál es la idea operativa de este proceso que va a resultar muy importante para solucionar tanto ecuaciones lineales como sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, despejar ecuaciones es parte de esos procesos centrales que vamos a estar haciendo durante todo el semestre. Entonces, ¿qué significa despejar? O mejor dicho, ¿cómo uno hace el despeje de una variable en una ecuación? Yo creería que ustedes están familiarizados con lo que uno llama comúnmente las reglas del despeje. Las reglas del despeje son aquellas reglas que me dicen cómo debo, o mejor dicho, qué puedo hacer a la hora de tratar de ir dejando aislada una variable dentro de una ecuación. Me explico. Si yo tengo esta ecuación lineal, la ecuación 2x más 4y igual a 10, y por ejemplo, quiero o necesito despejar la variable y, la idea es ir quitando cosas de la parte izquierda de la ecuación, digo cosas de una manera bastante vulgar, no son cosas, son expresiones o términos, pero la idea es ir quitando esas expresiones de tal forma que la y me vaya quedando solita. Y las reglas básicas para hacer ese proceso de ir despejando la variable que quiera despejar son particularmente 4 reglas que son muy utilizadas y que son o que deberían ser muy conocidas en cualquier ámbito donde se hable de algo. Y las reglas son: lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar al otro lado, lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar.
No sé si eso les suene como familiar. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? El despeje, las reglas del despeje. Sí, profe. Sí, señor. Hay que tener mucho cuidado sobre la manera como uno maneja el orden a la hora de hacer despejes de ecuaciones, particularmente de este tipo de ecuación, porque a veces se interpretan incorrectamente las reglas del despeje y al interpretarse incorrectamente, pues el despeje resulta no ser correcto al final. Cuando a mí me dicen que lo que esté sumando o restando o multiplicando o dividiendo de un lado lo debo pasar al otro lado, a lo que hacen referencia es que eso que voy a pasar tiene que estar multiplicando o sumando o restando todo lo demás dentro de la correspondiente ecuación. Permítanme mostrarles acá el ejemplo. Si yo tengo esta ecuación y yo veo esta expresión 2x, este 2x está sumando a todo lo demás en la parte izquierda, porque esto es 2x más 4y. En ese sentido, como este 2x está sumando, cuando lo paso, o mejor dicho, lo puedo pasar al otro lado, pero de acuerdo a la regla del despeje, lo que está sumando, es decir, lo que está aquí como con un signo de suma, porque aquí esto va con un más, así uno no lo escriba, al otro lado pasa a restar. Y por eso, en un primer paso, la expresión queda de esta forma. 4y igual a menos 2x más 10. Y esa sería la primera parte o la primera fase del proceso de despeje de la variable y en esa ecuación. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, Señor, señor. aunque, profe, yo recuerdo que en algún momento me explicaban era que en realidad no era tanto que pasara de un lado al otro, sino que, por ejemplo, ese 2x que está en la izquierda, lo que se hace es que se restan ambos lados porque es como Sí, si tuviéramos una balanza. sí, Entonces hay que mantenerla equilibrada siempre y se sí, restan ambos lados. sí. Sí, o sea, es la misma idea lo que está representándose ahí, ¿no? O da un resultado diferente, Axel. No, da igual. Es la misma idea. Lo que pasa es que yo prefiero decirlo pasa al otro lado porque coloquialmente es más fácil de entender. Pero pues realmente lo que dice Axel es cierto. Lo que uno en el fondo está haciendo es restando a ambos lados lo mismo. Entonces es como si uno cogiera menos 2x al lado izquierdo y menos 2x al lado derecho, porque uno está equilibrando la ecuación. Y entonces esta 2x del lado izquierdo se anula con este de acá, porque 2x menos 2x da igual a 0, entonces no aparece, y al lado derecho aparece este menos 2x de acá. Ese es el enfoque, digamos que formal, pensaría yo, de ese proceso de despeje. El informal o coloquial que yo utilizo es decir, si está a un lado, pasa al otro lado a hacer lo contrario que estaba haciendo. Como quieran que lo entiendan o como quiera que lo hayan discutido o conocido, el resultado es exactamente el mismo. El resultado es que queda este menos 2x al lado derecho sumando al 10. O mejor dicho, restándolo porque está negativo. Menos 2x más 10. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Para todos es clarito? Y entonces, en ese propósito de despejar, que despejar, vuelvo y repito, es que esta Y se quede aislada, sola, al lado izquierdo, pues yo tengo este 4. Pero este 4 está multiplicando a todo lo demás. Es decir, está multiplicando a la variable Y. Y entonces, como este 4 está multiplicando, lo puedo pasar al otro lado a dividir.
que dicho de manera fraccionaria es pasarlo como un denominador. Y entonces me queda menos 2x más 10 dividido por 4 al lado derecho, y al lado izquierdo me queda solita la variable y he hecho el despeje de esa variable en esa ecuación. Y ahí concluiría el proceso de despeje de la variable y para la primera ecuación que estamos presentando. ¿Sí es claro cómo funciona? Sí, profe. Sí, profe. Yo aquí quiero hacer una advertencia, porque hay personas que cometen este error. Voy a dejar esto quietico en un momento. Hay personas que dicen o que hacen lo siguiente. Dicen, ah, pero pues, ¿por qué no hicimos más bien que este 4 que estaba acá lo pasamos al otro lado? ¿Por qué arrancamos por el 2x y no arrancamos por el 4? Entonces hay gente que coge este 4 y lo pasa al otro lado. Asumo yo que a dividir, porque pues dirán, como está multiplicando, pasa a dividir. Eso no es correcto, porque vuelvo e insisto, en las reglas del despeje, si yo digo que algo está multiplicando, es porque está multiplicando a todo lo demás. Y en este caso, el 4 solo está multiplicando este pedacito. Pero este pedazo de la izquierda no está siendo multiplicado por el 4. Caso distinto hubiera sido si yo lo hubiera escrito así. 4 factor de 2x más y. En ese caso, el 4 estaría multiplicando a todo lo demás y en ese caso yo podría pasar este 4 a dividir al otro lado. Pero sería en este caso. Pero en el caso original, este 4 yo no lo puedo pasar a dividir todavía. Primero tengo que deshacerme del 2x, que ese sí está sumando a todo lo demás en el lado izquierdo. Entonces, el orden correcto para hacer el despeje es, primero paso esto que está sumando o restando en algunos casos al otro lado, y luego paso lo que está multiplicando al otro lado a dividir. Y aquí me queda el despeje correcto en la variable y de esta ecuación. Aquí hemos despejado la variable y. Dime. Profe, quizás, como usted lo explicó, yo no sé si se puede a ese 2x al pasarlo al lado derecho después del igual, se pasó al lado izquierdo del 10. No se puede porque no lo hizo así, no se podría pasar al lado derecho del 10, o sea, a restar el 10, no se puede, no es así el Claro que hecho. se puede, porque la suma es conmutativa, ¿no? O sea, menos 2x más 10 es lo mismo que 10 menos 2x. ¿Sí o no? O sea, yo Ok, podría haber no altera. escrito esto. Yo podría haber escrito esto, en vez de haberlo escrito así, lo podría haber escrito así. 10 menos 2x. Y sería exactamente lo mismo. ¿No? Ok, perfecto, bro. Sí, o sea, aquí estoy obviando algunas propiedades básicas que yo asumo que ustedes conocen de las operaciones o de las expresiones algebraicas. Y una de ellas es la conmutatividad. La conmutatividad es que en una suma yo puedo poner el orden de los sumandos de cualquier forma y da exactamente lo mismo. Decir 10 menos 2x es lo mismo que decir menos 2x más 10. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a siempre poner la variable primero. Es decir, primero poner lo que tiene variable y luego poner lo que no tiene variable. Por eso escribo menos 2x más 10. Pero si tú quieres escribirlo 10 menos 2x, es exactamente lo mismo. ¿Alguna Vale, otra perfecto. pregunta? ¿Alguna otra inquietud?
Esto es una especie de repaso, pensaría yo, porque esto, como decía hace un rato, estoy seguro, casi seguro, que ustedes lo habrán visto en algún momento. Lo que pasa es que de pronto lo vieron hace mucho tiempo o no lo vieron con el suficiente detalle o cuando lo vieron no captaron en su totalidad todo. Por eso vuelvo y repito, a pesar de que seguramente esto sea conocido, pues yo tengo la responsabilidad de explicarlo desde el principio, pero no, naturalmente no me voy a devolver al principio, que es como esa parte donde uno le explican las propiedades de los números, la parte operativa, que un prerequisito es que ustedes sepan operar cualquier tipo de número, fraccionarios, enteros, naturales, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Eso, por ejemplo, voy a repasar que yo esperaría que ustedes tengan el conocimiento básico o fundamental de ese proceso. Pero por lo demás, esto posiblemente sea muy familiar para todos nosotros. Pero sin embargo, pues aquí lo voy mencionando otra vez y también eso me sirve para, como ha pasado precisamente ahora, algunos de ustedes hagan puntualizaciones, aclaraciones y aportes a lo que yo vaya mencionando. Quiero que miremos otro ejemplo de otra ecuación lineal, pero ahora en esa ecuación lineal despejamos la variable x. Ustedes preguntarán en este momento, bueno, ¿y cuál variable despejamos en una ecuación determinada? Esto que estoy mostrando acá es como la mecánica de un proceso más grande, que es como el proceso de solucionar sistemas de ecuaciones. Y en ese proceso de solucionar sistemas, tener que despejar alguna de las variables en alguna ecuación que aparezca. Y en ese caso, digamos que la selección de la variable que uno despeja depende del tipo de sistema, depende de qué es lo que estoy interesado en encontrar, y también puede ser en el sentido que puede ser que a uno le digan allá, despeje cualquiera de las dos variables, que para lo que vamos a hacer va a resultar exactamente igual. Entonces, uno debe tener la capacidad de despejar en cualquiera de las dos variables que tiene la ecuación. Entonces, quiero que miren este ejemplo y quiero que lo miremos antes de entrar a nuestra pausa, a nuestra primera pausa, o mejor, a nuestra única pausa del día de hoy. Las clases de 2 horas, yo hago pausa a la mitad para que ustedes descansen un rato del computador, para que puedan hacer alguna pausa activa de unos 5, entre 5 y 10 minutos, depende de la situación y depende de cómo estemos. En las clases de 1 hora sí no hago pausa, porque pues esa sí es 1 hora derecho, que nosotros podemos acabar, pensaría yo, sin ningún inconveniente. Entonces, ahorita vamos a hacer una pausita corta una vez hayamos discutido y aclarado este ejemplo de acá. Quiero que miren cuidadosamente, porque el demonio siempre está en los detalles de este despeje que estoy presentando acá. Quiero que miren especialmente el manejo de los signos en el despeje, porque en eso a veces se presentan muchos errores, porque no se tiene la suficiente claridad sobre el manejo correcto. Si yo quiero despejar la variable x, es decir, si quiero dejar la x solita, el primer paso sugerido, que yo diría que casi reglamentario, es tomar lo otro, que en este caso es menos 5y, y pasarlo al otro lado. Sigo utilizando esa expresión coloquial de pasarlo al otro lado. De repente a algunos de ustedes les parezca pero vuelvo y repito que es como más sencillo de captar de esa manera. Entonces, este menos 5
que está restando lo quiero pasar al otro lado. Y entonces está restando, porque tiene este menos acá, al otro lado lo paso a sumar, es decir, lo paso positivo. Y por eso queda 5y más 25. Si aquí hubiera un más, en ese caso estaría negativo. Entonces, para que vean cuál es esa de este proceso de despeje en su primera fase. Entonces, aquí paso el menos 5 lado derecho, me queda 5y, estaba restando, pasa a sumar, y ahora lo que me queda acá es un menos 3, que está multiplicando a la variable x. Y aquí es donde muchos de ustedes se equivocan, o mejor dicho, cuando digo ustedes me refiero a los estudiantes en general. Entonces aquí hay que tener muy claro lo siguiente. Este menos 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y como acá lo que estoy haciendo es pasar todo esto al otro lado, a la parte de abajo, el signo no se cambia, porque el menos 3 completo estaba multiplicando, el menos 3 completo pasa a dividir. Y por eso es que acá, en el denominador, nos queda el menos 3 con su signo negativo. Y el despeje queda 5y más 25 sobre menos 3. Y ahí habríamos despejado la variable x de esa ecuación que estoy presentando acá. ¿Sí me siguen? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. ¿Claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hagamos nuestra pausita. Vamos a una pausa relativamente corta. Son las 9:08. Hagámosla de unos, no, hagámosla de 10 minuticos. Volvamos a las 9:18. 9:18, 9:19. Para que ustedes tengan esos 10 minuticos, para como proponía, creo que era Axel o no me acuerdo quién, puedan hablar, organizar o terminar de organizar sus grupos y para que los compañeros que me dijeron que no estaban en lista, o sea, que no estaban en la lista que llamé, me manden un correo. Ya vuelvo a poner mi correo acá. Escribiéndome cuál es la situación, que no aparecen en la lista, y dándome el nombre y el código para yo poder hacer el rastreo de qué pasó con ustedes, qué pasó, por qué no están en la lista correspondiente. ¿Listo? Entonces tienen 10 minuticos para que hagan todo eso, de todo ese proceso. También para que los nuevos vayan mirando, que vayan hablando, lo de los grupos y todo eso. Yo les decía a ustedes la vez pasada, si no tienen grupo o si efectivamente no pueden encontrar grupo de aquí a la próxima o a las próximas 2 semanas, no se preocupen. Me dicen, pero eso sí me lo tienen que decir, porque nadie se puede quedar sin grupo, y yo los organizo en algún grupo que ya esté establecido o yo ubico a los estudiantes que no tengan grupo para formar un grupo correspondiente. ¿Listo? 10 minuticos. Nos vemos en 10.
Bien, ¿me oyen todos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Pues, Evelyn ya me mandó el correo, ya tengo tu información. Ya te confirmo, sí, nombre y código. La otra persona, Dayson, creo que era, o no sé, tal vez me confundí. ¿Tú me mandaste el correo ya o te recomiendo que me lo envíes? Ah, yo se lo escribo por el grupo, ¿sí, profe? ¿Cuál grupo? Aquí por el chat, profe. Perdón. Prefiero correo, porque o sea, con la información del correo quedo como mejor, porque me queda ahí guardada. En cambio, el chat, cuando cierre, se me va a ir la información. Entonces, mándamelo por Listo, correo mejor. Si quieres, listo, ahorita profe. al finalizar la clase. ¿Listo? Listo, profe. No te preocupes. Bien, listo. Quiero mirar otro ejemplito de este proceso de despeje antes de empezar a abordar los sistemas. Yo quiero como clarificar que estas ecuaciones lineales son la base para el verdadero objeto que nos interesa, que son los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, lo que quiero hacer después de presentar este ejemplo, el cual presento simplemente como por clarificar algunos aspectos operativos, es, después de ese ejemplo, empezaría a hablar de lo que son los sistemas de ecuaciones lineales y a empezar a presentar algunas ideas de cómo se solucionan los sistemas de ecuaciones lineales, que es de alguna forma el gran tema sobre el que vamos a estar ocupados por lo menos la primera parte o el primer corte de este semestre. Con respecto a este ejemplo, yo quiero insistir en la importancia de que ustedes revisen y repasen diversos aspectos operativos de los diversos sistemas numéricos. Y dentro de esos sistemas numéricos va a tener una gran importancia los números racionales o fraccionarios, porque muchas de las operaciones que se van a desarrollar en los métodos más sofisticados están centrados en operaciones fraccionarias. Entonces quiero traer este ejemplo como para que vayamos retomando, vayamos como eh, eh, clarificando o enfocando ese aspecto operativo. Si yo miro esta ecuación lineal y trato de despejar la variable y, de acuerdo a las pautas que hemos discutido hasta ahora, lo primero que debo hacer es despejar, o mejor dicho, enviar al otro lado este término de acá. Miren que es como la misma idea de siempre. Quiero despejar y, entonces tomo este de acá y lo paso al otro lado. Y cuando lo paso al otro lado, me queda lo siguiente. Como el menos un medio x está aquí restando, porque va negativo, pasa al otro lado a sumar. Y me queda un medio de x más un sexto. Esa es como mi primera fase dentro de ese proceso de despeje. Y cuando yo quiero terminar de despejar la y, este 2/3 que está dividiendo, perdón, que está multiplicando, todo el 2/3 está multiplicando, lo paso a dividir. Y cuando lo paso a dividir, una forma de escribirlo, o la forma más natural de escribirlo, es esta. Un medio de x más un sexto. Todo esto dividido por 2/3. Digamos que esa es la manera más básica de expresar, no
nuestro despeje de la variable y. La misma idea de siempre. Primero paso al otro lado, el sumando o restando correspondiente, y luego paso al otro lado a dividir el coeficiente que acompaña la variable que quiero despejar. Digamos que yo creo que aquí no hay mucho misterio. Ahora, cuando uno trabaja con fraccionarios, y aquí es donde entra en juego bastante de la maquinaria de las operaciones racionales, uno puede, si quiere, y en muchos casos es como muy útil, simplificar esta expresión tratando de este denominador no dejarlo como aparece ahí, sino tratar de dejarlo de una manera más compacta. Y la manera de hacer eso es tener en cuenta una propiedad básica de las divisiones entre fraccionarios. Y es que cuando yo divido por 2/3, eso es lo mismo que multiplicar por 3/2. Es decir, este 2/3 que queda acá, yo lo puedo poner como un factor de la parte de arriba, pero intercambiando el numerador y el denominador. Esto es parte de un proceso muy común y muy usual, que es el que se llama el proceso de las orejitas. No sé si alguien lo ha escuchado nombrar, o el de extremos y medios, lo llaman otros, que es de alguna forma este 3, pasarlo a multiplicar, y el 2, dejarlo dividiendo. Y entonces esta misma expresión se puede escribir de esta manera. 3/2 multiplicando todo esto que aparece arriba. ¿Sí es claro eso? ¿Sí es conocido eso? Sí, señor. Y entonces, a la luz de ese proceso, uno puede hacer lo siguiente. Uno puede multiplicar este 3/2 por esto de acá, distribuyendo. Es decir, multiplico este por el primero y este por el segundo. Y cuando hago ese proceso, me queda lo siguiente. 3/2 por 1/2 de x. Aquí multiplicamos los dos fraccionarios y eso es 3/4. 3/4 de x más 3/2 por 1/6, que 3/2 por 1/6 sería 3/12. No olviden cómo es la multiplicación entre fraccionarios, arriba por arriba y abajo por abajo. Y 3/12 es lo mismo que decir simplificando 1/4. Y entonces el despeje me queda y igual a 3 por 4x más 1/4. Y esa es la versión más simplificada del despeje de esta ecuación que nosotros podemos considerar. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, levante la manita. Bien. Entonces, tengan en cuenta la manipulación numérica que uno puede hacer sobre estos procesos de despeje. Es decir, la regla, pues las reglas que hemos visto nos dejan acá. Hasta acá nos llevan, por decirlo de alguna forma. Llegamos hasta acá. Pero uno puede ir simplificando y desarrollando las expresiones a partir del manejo de operaciones, dependiendo del sistema numérico, de tal forma
que lleguemos tal vez a una expresión más simplificada. Es simplemente como esa idea. ¿Bien hasta acá? Sí, señor. Aquí hay otro ejemplito, sencillito, de enteros. Miren que es la misma idea de siempre, despejando la variable y, simplemente para que lo miren. No creo que haya ningún problema. Lo que quiero que tal vez miren acá es un proceso de simplificación que uno podría hacer sobre esta expresión. Entonces el 4x pasa a restar, el menos 3 pasa a dividir, y yo puedo separar el fraccionario que me quedó acá de la siguiente forma. Cuando yo tengo un denominador común y arriba tengo sumas, yo puedo separar, voy a escribirlo así, menos 4x sobre menos 3, así, más 12 sobre menos 3. Y eso se puede simplificar teniendo en cuenta ciertas propiedades fraccionarias como 4/3 de x, porque aquí este menos con este menos, pues se cancela, porque menos dividido menos da más, y acá 12 dividido menos 3 da menos 4, entonces sería más menos 4, que es lo mismo que decir menos 4. Y miren cómo acá el despeje queda como más clarito, como más simple, como escrito de una manera más concreta. Cuando uno puede hacer esos procesos, trata de hacerlos para darle más simplicidad a los despejes. Bien. Como les mencionaba hace un rato, voy a tratar de pasar de hojita acá. Nuestro propósito es, a partir de las ecuaciones lineales, construir lo que llamamos los sistemas de ecuaciones lineales. Dicho de una manera muy concreta, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de varias ecuaciones lineales de la misma cantidad de variables. Es decir, en los sistemas de ecuaciones lineales, nosotros tomamos varias ecuaciones como en conjunto o como integradas, como parte de un todo, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando yo tengo varias ecuaciones lineales de dos incógnitas, yo con ellos conformo lo que yo llamo un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Naturalmente, la cantidad de ecuaciones puede ser la que yo quiera o la que establezca un problema determinado. Es decir, pueden haber sistemas que tengan 3 ecuaciones de dos incógnitas, 4 ecuaciones de dos incógnitas. Vamos a ver después cuando entremos con más variables que pueden haber sistemas que tienen 10 ecuaciones con 8 incógnitas o 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Pero el ejemplo más básico, más sencillo y que ofrece, digamos que alternativas muy básicas para solucionar, es un sistema que tenga dos ecuaciones y dos incógnitas, lo que se conoce como un sistema de 2×2. Cuando escuchen hablar de un sistema de 2×2, es lo que uno llama un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como por ejemplo este sistema que estoy presentando acá. Tengo dos ecuaciones lineales de dos incógnitas vistas como un conjunto.
En ese contexto, cuando yo hablo de una solución de un sistema de ecuaciones lineales, en particular un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que estoy buscando es una pareja. Nuevamente aquí es una pareja porque son dos incógnitas. Cuando tenga tres incógnitas o tres variables, pues no va a ser una pareja, sino va a ser una terna de números. En este caso es una pareja de números reales que solucione todas las ecuaciones. Es decir, en un sistema de ecuaciones lineales, como nosotros estamos viendo varias ecuaciones en un conglomerado o en un conjunto o como un todo, si yo quiero encontrar una solución de ese sistema, yo debo encontrar una pareja que me solucione todas y cada una de las ecuaciones que están en el correspondiente sistema. Eso es lo que uno llama solucionar un sistema de ecuaciones. Es encontrar valores para las variables que me satisfagan todas las ecuaciones del correspondiente sistema. Por ejemplo, con un sistema mucho más sencillo que este de aquí arriba, porque este es un poco más complicado de solucionar. Pero si nosotros vemos un sistema como este de acá, es decir, aquí dos ecuaciones, miren que acá los coeficientes, y es muy importante que tengan claro a qué hago referencia cuando hablo de coeficiente. Los coeficientes son los numeritos que acompañan a las variables. Aquí los coeficientes son 1 y 1. Aquí eso sería como decir 1x más 1y. Pero como cuando aparece 1, pues uno no lo escribe, porque al multiplicarlo por la variable, pues va a dejar quieta la variable. Entonces uno escribe acá simplemente x más y igual a 10. Entonces la primera ecuación del sistema es x más y igual a 10 y la segunda ecuación es x menos y igual a 4. Miren que acá el coeficiente que acompaña a la y sería un menos 1. Cuando no hay 1 o cuando no aparece número, se asume que el coeficiente es un 1. Y como aquí hay un menos, el coeficiente sería menos 1. Entonces es x menos y igual a 4. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Dime. ¿Alguien escribió acá algo? ¿Qué escribiste? 7.3. Sí, la pareja, profe. La solución del sistema. ¿Sí? Sí, señor. Listo, pues. Sí, de hecho aquí está bajito, ¿no? No es difícil ver que para este sistema, esta pareja es una solución. Porque esta pareja me soluciona tanto la primera ecuación, porque cuando yo reemplace la primera, va a dar 7 más 3, que eso es 10, que es el número que está a la derecha, y y para la segunda ecuación, este número o esta pareja también funciona, porque 7 menos 3 es igual a 4. Entonces, miren cómo esta pareja efectivamente soluciona todas las ecuaciones del sistema, bueno, las dos ecuaciones del sistema, y por lo tanto, este es una solución del sistema correspondiente. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me hago entender? Afirmativo, profe. ¿Dime? Sí, señor. ¿Alguien me dijo algo? ¿Qué me dijiste? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien más? ¿Nadie me ha dicho nada más? Igual, pues, cuando tenga que decir algo, levantan la manita y lo clarificamos.
Aquí yo quiero nuevamente, miren, yo soy muy repetitivo y esto puede llegar a ser muy aburrido, pero yo prefiero repetir varias veces hasta que a ustedes como que se les quede lo que yo vaya diciendo. Yo quiero insistir en el hecho que cuando yo quiero solucionar un sistema, yo lo que estoy buscando es una pareja de números que me sirva para las dos o para todas las ecuaciones del sistema. Si yo, por ejemplo, quisiera solucionar este sistema de aquí arriba, que ese es más complejo, y precisamente yo creo que por ahí la próxima clase estaremos desarrollando o hablando de técnicas para solucionar sistemas complejos. Pero si yo quiero solucionar este sistema, lo que estoy buscando son dos números, X y Y, que me sirvan tanto para esta como para esta ecuación. Si yo encuentro una pareja que solo me sirve para una ecuación, pero para la otra no, esa pareja no me soluciona el sistema. Entonces aquí es bastante exigente el criterio para determinar la solución. A diferencia de las ecuaciones lineales solitas, donde uno podía encontrar muchísimas soluciones y muy fácilmente, en el caso de los sistemas, nosotros tenemos que va a ser mucho más restrictivo. De hecho, va a haber sistemas que van a tener solo una solución. Va a haber sistemas incluso, y vamos a discutir después sobre eso, va a haber sistemas que no van a tener siquiera una sola solución. Entonces, esto es más restrictivo, mucho más fuerte el correspondiente criterio. Entonces, esto, por ejemplo, lleva a una pregunta como esta. ¿Será que esta pareja es una solución de este sistema? ¿Será que la pareja 5,5 es una solución del sistema que yo tengo acá? ¿Alguien dice no? No, profe. Levante la mano quien dice sí, por favor. Nadie. Todos estamos de acuerdo, o bueno, están por el momento de acuerdo en que ese 5,5 es una que ese 5,5 no es una solución del sistema. Claramente, el 5,5 sirve para la primera ecuación. Pero, si yo la reemplazo en la segunda ecuación, no me satisface la segunda ecuación. Porque 5 menos 5 es 0. Y entonces el lado izquierdo no daría igual al lado derecho. Entonces, este no es una solución del sistema porque no satisface la segunda ecuación, a pesar de que sí satisface la primera ecuación. Entonces, esto es muy importante que lo tengan presente. Yo necesito, cuando voy a solucionar un sistema, algo, una pareja, o una terna si son 3 variables, o una cuaterna si son 4 variables, que me sirvan para todas las ecuaciones del correspondiente sistema. Y entonces ahí es donde se complica la situación. Porque, como les decía hace un rato, si yo quisiera encontrar, y lo voy a plantear como una pregunta, ¿cuál sería una solución para este sistema? Ay, no me lo copié todo. Así que lo voy a copiar.
Pongo la interrogación acá. Esa es una pregunta pesada, ¿no? Es decir, si uno mira a simple vista, sin meterle nada de maquinaria, sin meter un método, que de repente alguien ya conozca algún método y esté aplicándolo, al ojo, no es una pregunta inmediata de responder, porque yo estoy buscando dos números que me cuadren tanto la primera ecuación como la segunda ecuación. Y entonces, para responder a esta pregunta, y en general para solucionar cualquier sistema, nosotros vamos a tener la necesidad de desarrollar métodos para solucionar este tipo de sistemas. Y esos métodos son o es lo que quiero presentar la próxima clase. Métodos para solucionar este tipo de sistemas. Métodos, digamos que relativamente claros, relativamente heurísticos, es decir, que tengan una secuencia de pasos más o menos o bastante clara a seguir, que al final del proceso me devuelvan la solución del correspondiente sistema. Muy seguramente esos métodos sean conocidos para ustedes. El primer método que vamos a considerar es otra pregunta, es el que se llama el método de sustitución o método del despeje. Y simplemente como un abrebocas, porque no vamos a alcanzar a verlo en detalle en el tiempito que nos queda, simplemente para como un abrebocas. Ese método, como su nombre lo indica, se basa en el proceso de despeje que nosotros presentábamos la primera parte de la clase. La idea del método es despejar una variable de alguna de las ecuaciones. Entonces, para poder desarrollar este proceso de manera correcta, hay que tener claro ese proceso de despeje. Por eso era que yo estaba como insistiendo y ejemplificando sobre ese proceso. Como les digo, en el tiempito que nos queda, no alcanzo a desarrollar con comodidad ese método. O sea, mostrar un ejemplo como bien detalladito, no alcanzaría hoy. Entonces, más bien, la próxima clase, que es el miércoles, jueves a las 8, de 8 a 9, arrancamos presentando ese método de sustitución y posteriormente presentaremos otro método que también sirve para solucionar estos sistemas de dos ecuaciones con dos variables. Y ese es nuestro trabajo, o mejor dicho, esa es nuestra ruta para la clase del jueves. Dejaríamos entonces así por el día de hoy y nos veríamos el jueves en el horario correspondiente. ¿Estamos claritos hasta ahí? Muy amable, profe. Muchas gracias, profesor. Sí, señor. Gracias Sí, por señor, la profe. ya. Gracias, profe. Señor. Gracias, profe. Chao. Gracias, Por profe. su tiempo y su Chao, atención. profe. Muchas gracias, profe. Hasta Que luego, estén muy profe, bien. Gracias, gracias. profe. Feliz noche. Feliz Hasta noche. luego. Hasta luego, Descanse, profe. profe. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Hasta luego.